El miedo. El miedo me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Decir que soy una persona miedosa sería ser demasiado optimista conmigo misma. Mis padres me dijeron que conforme creciera, ese sentimiento se iba a alejar de mí, que me haría más valiente. Pero después de tantos años, he llegado a resignarme. El miedo es parte de mí, convivo diariamente con él, lo que me ha llevado a preguntarme, ¿a qué le tenemos miedo? El miedo es una emoción básica, no solo de los seres humanos, sino de la mayoría de especies. Es la respuesta ante un peligro, real o imaginario. Suele considerarse un mecanismo de supervivencia. Es un método de defensa para responder a situaciones peligrosas con rapidez. Es una emoción tan poderosa que puede ocasionar que se acelere el corazón y la respiración. Todo con un mismo objetivo, prepararte para luchar o huir, para mantenerte a salvo. Es tan antigua como el ser humano. En la mitología griega encontramos a Deimos y Fobos, dos gemelos hijos de Ares, el dios de la guerra, y de Afrodita, la diosa del amor. Deimos era la personificación del terror y Fobos la personificación del pánico. Para los griegos, Fobos representaba el miedo en ausencia y Deimos el miedo en presencia. En palabras simples, Fobos representaba el miedo de aquello que no está presente, aquello que no es una amenaza real, y Deimos el miedo a lo real, aquello que tenía fundamentos. Estos gemelos acompañaban a su padre a las batallas, infundían el miedo en los guerreros y así causaban terror hasta en el más despiadado batallón. Se puede tener miedo a todo tipo de cosas, a daños físicos como el miedo a las alturas o a algunos animales, miedos psicológicos como el miedo a lugares con mucha gente o a hablar en público, y miedo a entornos, por ejemplo a los lugares confinados o a la oscuridad. Pero las personas que le temen a las alturas no le temen a la distancia al suelo, sino a la caída. Los que tememos a la oscuridad no tenemos miedo a la falta de luz, sino a lo que habita en ella, lo que no podemos ver. ¿No se reducen entonces todos los miedos y fobias del ser humano al miedo más grande, el miedo a la muerte? ¿No estamos constantemente tratando por todos los medios de sobrevivir? Siempre he sido una persona muy miedosa, pero con el tiempo mis miedos han evolucionado y cambiado. No tengo muy en claro cuándo comenzó, pero desde que tengo memoria le temo a la oscuridad. Desde pequeña evito los lugares oscuros. Por las noches enciendo linternas, luces, pantallas, lo necesario para no estar oscuras. Nunca he entendido bien a qué le temo. ¿Criaturas paranormales como fantasmas o demonios? ¿O a ladrones y personas que te pueden lastimar de verdad? Por más que lo pienso, no logro llegar a una conclusión. Lo único que tengo en claro es que el temor que me produce la profunda penumbra es real. En más de una ocasión ha llegado a paralizarme, a hacerme gritar, a hacerme correr. Sin embargo, aún con este intenso miedo, hay ocasiones en que la oscuridad no se ve tan tenebrosa. Esto es algo que las personas con fobia sabemos mejor que nadie. Lo conocemos como el miedómetro. Hay factores que pueden potenciar o disminuir el miedo. En épocas de estrés, no soy capaz de conciliar el sueño si no enciendo el foco principal de la habitación. Mi miedómetro se dispara. Y hay ocasiones en las que me siento tan triste y deprimida que la oscuridad es lo último en lo que pienso, en que de hecho no me causa ninguna emoción. El miedómetro se apaga por unos momentos. ¿Es acaso que en los momentos en los que uno pierde el miedo a apagarse, automáticamente todos los demás miedos desaparecen? Real o imaginario, el miedo está presente siempre. Toda esta crisis es culpa de la amígdala. Esta pequeña masa en nuestro cerebro que se encarga de asegurar nuestra supervivencia, coordinando cosas como comer y respirar, también es la culpable de activar esta alerta en nuestra cabeza, que después de analizar todo el entorno, llega a la conclusión de que hay que estar preparados para actuar. Pero entonces, ¿hay que hacer una cita con el neurocirujano para extirparnos la amígdala? Curiosamente, en estudios realizados a psicópatas sociales, se ha encontrado que estos suelen tener problemas en las amígdalas cerebrales, lo que les hace carecer de miedo, entre otras cosas.
Esta pequeña voz en nuestro cerebro no sirve únicamente para protegernos, sirve también para gestionar otras emociones. Por ejemplo, la empatía y la culpa. Es ahí cuando hace sentido. El miedo a lastimar con nuestras acciones a nuestros seres queridos, el miedo a equivocarnos, el miedo a no tomar la decisión correcta, están correlacionados con algo más profundo al miedo a la muerte, al miedo a la vida, a una vida que no queremos, a una vida que tememos. Pero si un día el miedo desapareciera y pudiéramos convivir con nuestros temores frente a frente, ¿qué desencadenaría? Jugar cartas con fantasmas y hablar con el ser detrás del espejo no suena tan mal. ¿Será que en una sociedad sin miedo podríamos al fin atrevernos a eso que siempre hemos soñado? Algo tan sencillo como confesar nuestro amor o dejar ese trabajo que tanto odiamos. Pero es importante pensar también en qué tipo de personas encontraríamos. Una sociedad sin miedo es también una sociedad que no pensaría en las consecuencias de sus actos. Quintiliano decía: a la mayor parte de la gente la mueve más el miedo al mal que la esperanza al bien. Y yo me pregunto si los devotos van a la iglesia con la esperanza de ir al cielo o únicamente por el miedo de ir al infierno.